Hola, buenas tardes. En nombre del Festival de Cine de Gijón y de la Sociedad Cultural Gijonesa, a la que represento, muchas gracias por venir a una nueva sesión del Cine Club 60. Lo primero, por supuesto, que Alejandro, director del festival, le hubiera encantado estar aquí, pero la profesión manda y está ahora mismo en el Festival de San Sebastián. Así que me queda a mí el placer y el honor de presentar a nuestro invitado muy especial de hoy, a Miguel Marías, que ha tenido la amabilidad de volver aquí, que ya estuvo el año pasado, seguro que varias de las personas aquí presentes estuvo presentando El Dorado de Howard Hawks y bueno, pues ha tenido, como digo, la amabilidad y la gentileza de venir aquí a presentar hoy El Río de Renoir. Bueno, no voy a caer en la pedantería de intentar presentar a Miguel Marías, primero porque lo conoce absolutamente todo el mundo, y segundo porque si me pongo aquí a decir una pequeña parte de su currículum, pues la película empezaría a medianoche. Así que muchísimas gracias por venir, Miguel, y ¿qué nos puedes contar del Río de Jean Renoir? Pues esto hay que apretar o no. Yo soy un pésimo. Ya está, ya. Bueno, si no se oye, advertírmelo porque me acusan siempre de hablar muy bajo. Entonces, buenas tardes a todos. Yo estoy muy agradablemente aquí porque por un lado es una ciudad que me gusta y por otra parte me parece digno de apoyar siempre que se hacen proyecciones de películas que valen la pena. Y para mí esta no solo vale la pena, sino que es una de mis 4 o 5 películas favoritas de toda la historia del cine. Lo cual no quiere decir que os tenga que gustar a los demás, porque cada uno tiene sus gustos. Y los gustos tienen un elemento que es inevitable. O sea, uno está viendo una película y a uno le gusta y a otro no le gusta. Y entonces, pues no se le puede pedir a nadie que comulgue con los mismos gustos de uno. Yo estoy convencido de que por mucho que me hablen de ciertas películas que encuentro horripilantes, ya me pueden soltar un discurso del método, no me van a convencer de que la película es muy buena. Y supongo que lo mismo a alguien que le parece horrorosa una película, yo no le voy a convencer, ni falta que hace, de que la película es muy buena. Esta película tiene un elemento sumamente peculiar, que lo vais a ver, es su inicio. El inicio de esta película tiene un comportamiento que yo calificaría de ejemplar en la relación que debe tener el cine hacia los espectadores, que es una cuestión de respeto, de acoger en la película a los espectadores y no imponerle nada, ni aturullarle con efectos más o menos efectistas, ni con un golpeo de imágenes desordenadas que impresionan y apabullan durante un ratito, pero que yo creo que en general al cabo de media hora fatigan. Es una película que empieza con una costumbre india, que también me parece una muy buena costumbre, que probablemente Jean Renoir, el director de esa película, que es hijo del gran pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir y que había hecho ya un montón de películas en Francia. Hay un momento cuando Francia es ocupada por los nazis que consigue huir a Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos, hizo allí 4 o 5 películas y cuando acabó el asunto, por alguna razón que nunca me he explicado claramente, en lugar de volver directamente a Francia, vuelve a Francia pasando por la India y por Italia. Hace en el año 51 El Río y en el año 52 La Carroza de Oro, que son 2 películas enormemente suyas y ambas magníficas, pero no tan típicas de su cine anterior como la siguiente, que es French Cancan, que esa ya la hace en Francia, con Jean Gabin, etc. Bueno, lo más curioso de esta historia es que él, que se sepa, o por lo menos que yo haya visto en ningún sitio, no parece que haya vivido en la India, ni de repente que se haya sentido medio indio, ni nada semejante,
pero sí se ha basado y ha escrito el guión con la novelista inglesa Ramer Godden, que es una novelista muy buena, y que ella sí que ha vivido en la India mucho tiempo, si no recuerdo mal, incluso nació en la India, hija de ingleses, pero de ingleses que estaban en la India, cuando la India era una colonia del Imperio Británico, cosa que había ocurrido hasta hacía muy poquito cuando se hizo la película. Cuando se hizo la película, la India llevaba siendo independiente, si no recuerdo mal, 3 años. Y naturalmente esta mujer conocía muy bien a los indios, conocía muy bien las costumbres indias, y algo de eso yo creo que fue la novela lo que fascinó en primer lugar a Renoir. Y se fue allí con su sobrino Claude, que era director de fotografía, y fue a la India a hacer su primera película en color. Es curioso porque si se piensa un poco, hace un poco extraño que el hijo de un pintor impresionista que es famoso por su tratamiento del color tardara hasta el año 51 en hacer ninguna película en color. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época todavía hacer una película en color era mucho más caro y mucho más complicado por la iluminación, etcétera, que hacer una película en blanco y negro. Y que además había una escasez de material enorme a causa de que todavía se estaba con restricciones monetarias y materiales después de haber sufrido en medio mundo la Segunda Guerra Mundial. Renoir, hijo, es un cineasta como casi todos los grandes cineastas clásicos, como John Ford, como Fritz Lang, etc., un hombre nacido en los últimos años del siglo XIX. Este es un factor que hay que tener en cuenta, porque aunque fue siempre un cineasta considerado de izquierdas, etc., pues era un señor de izquierdas, pero nacido en 1890 y tantos, y por tanto para nosotros hoy es un señor antiguo y tenía creencias antiguas e ideas antiguas. A mí me parece muy peligroso una tendencia que últimamente noto mucho, que es a juzgar las obras como si debieran tener los mismos pensamientos que al parecer la mayoría de la gente tiene sobre las cuestiones, cosa que es como pedirle peras al olmo, porque generalmente no tenían esas ideas, tenían otras ideas. Entonces, alguien que puede ser perfectamente, para entendernos, progresista, abierto, tolerante, etc., puede resultar hoy que no lo era mucho. Pero es que así eran, y si lo pensáis un poco, así eran en general nuestros abuelos, suerte si no lo eran ya nuestros padres, y probablemente nuestros bisabuelos lo serían todavía mucho más. Entonces, es un elemento que conviene tener en cuenta porque además es parte de la postura de la película. La postura de la película cuenta una serie de historias de una serie de personajes, fundamentalmente una familia inglesa en la que abundan las niñas, y hay solamente un niño, pero me parece que las niñas, si no recuerdo mal, siempre al contarlas se le pierde a uno una, me parece que son 5 niñas y un niño. Y el padre y la madre. Luego hay un vecino, y ese vecino tiene un sobrino americano, y ese sobrino americano, a consecuencia de la guerra, está cojo. Y tienen unos criados indios, tienen una niñera india, que con esa tropa de niños es bastante comprensible, para colmo en el momento en que empieza y acaba casi la película. La madre está a punto de dar a luz nuevamente y, bueno, les ocurren ciertas cosas que la película lo que hace es que los personajes aprenden a tomárselas de una manera no trágica y desesperada, sino a aceptarlas como algo que ha ocurrido, inevitable, y a no quejarse. Tienen un poco esa idea, que es una idea muy dominante en casi todo el cine clásico y más bien desaparecida del cine actual,
de que las cosas malas que ocurren con frecuencia lo que hay que hacer es sobreponerse, y la versión vital de esa máxima que se ve en muchas películas musicales y de teatro, que el espectáculo debe continuar, solo que en este caso, como la vida de la gente normal no solo suele espectacular, lo que debe continuar es la vida. Entonces hay el elemento, aunque nos ocurra cualquier desdicha, hay que continuar viviendo. Y hacerlo, a ser posible, con calma y con alegría y sin dar la lata a los demás, que es otro elemento que yo creo que está subyacente, no solo en esta película, sino en las de muchos cineastas americanos y no americanos de esa generación que ya nos cae un poco lejana. Es una película que yo creo que tiene una belleza plástica como pocas películas, tiene un ritmo verdaderamente excepcional, sumamente pausado, tranquilo, pero al mismo tiempo fluido. Tiene uno de los textos, es parte de la novela, en voz en off, que empalman cosas de una belleza literaria como pocas veces he visto, que afortunadamente se va a ver en versión original subtitulada, porque una vez se me ocurrió ver una copia doblada y era como para matar a alguien o suicidarse, porque era espeluznante. Bueno, entonces, eso, cuanto mejor es la versión original, peor es cualquier remedio. Y sí quería contaros un poco una cosa que yo creo que para mí es sumamente importante de esta película, que es ese inicio que os he adelantado y que a continuación veréis, y que es mucho más interesante de cualquier cosa que yo pueda deciros. Es una costumbre que hacen los indios delante, en el umbral de sus casas, hacen una pintura y esa pintura tiene un significado que la película inmediatamente cuenta y que es una manera de dar la bienvenida al visitante. Entonces la película utiliza esto para dar la bienvenida al espectador. Esto coincide con una idea que yo he tenido siempre, que es que las películas hay que verlas poniéndose en sintonía con el ritmo de la película, cosa que normalmente uno no sabe a priori, pero que al cabo de 10 minutos de película uno se da cuenta de si esta es una película acelerada, con prisas, o es una película sosegada, tranquila, serena, etc. Y entonces hay que adaptarse a eso. Yo recuerdo haberle puesto una vez a alguien como ejemplo, salía de una película de Robert Bresson y no le había gustado nada. Yo le dije, mira, te he visto llegar cuando la película ya había empezado. Has llegado sudando a la carrera echando el bofe. Esa no es la manera de ver una película de Bresson. Una película de Bresson, si la quieres disfrutar, tienes que llegar un cuarto de hora antes del momento en que empiece, haber venido a un ritmo normal y entonces tranquilo y con la respiración tranquila te sientas cómodamente y te pones a mirar tranquilamente como en estos planos que generalmente no están muy llenos, pero que se permite en su duración recorrerlos íntegramente, se ve lo que hay y no hay en este plano, se le mete a uno en la cabeza y uno continúa de una manera fluida. Y es un método que da resultado. En cambio, hay otras películas que son febriles. Entonces, en ese momento, no importa que uno venga corriendo y que llegue ahí echando el bofe. En ese momento puede quedar muy bien. De hecho, por ejemplo, una película para la que es estupendo eso es Una llamada, precisamente en su versión original, así, A Bout de Souffle, la primera película de Godard. Es una película que si uno llega a la carrera ya se ha metido un poco en el clima y el tono de la película. No os cuento más porque sería meterse en camisa con cebaras y porque además hay que dejar paso a la película, que es lo importante. Lo que puede uno decir es mucho menos interesante. Yo siempre recomiendo, aunque eso sea tirar piedras contra el propio tejado, que mejor que leer lo que yo he escrito sobre una cosa, que vuelvan a ver la película.
seguro que ven más cosas. Porque además lo que yo pueda sacar de la película, lo saco de la película de alguna manera me lo da. Si no me lo da, no lo puedo sacar yo. Luego es más importante mirar otra vez la película. En eso yo insisto siempre, las películas son demasiado complicadas, pasan demasiadas cosas, tienen un elemento de simultaneidad que varias cosas están pasando al mismo tiempo, conviene verlas más de una vez. Yo creo que una vez no basta. Naturalmente me diréis, si nos parece horrorosa, ¿cómo vamos a verla otra vez? Bueno, a veces conviene volver a ver lo que a uno le ha parecido horroroso, porque a veces uno descubre que no es tan horroroso, e incluso a veces descubre uno que ese día estaba de muy mal humor y le pareció un horroroso algo que en un día de buen humor le parecía muy bien. Yo recuerdo siempre que cuando hicimos la rivalidad de cuarto en mi clase, salimos del examen y nos fuimos todos en tropel a un cine. Fuimos a ver una película que se suponía que era muy divertida, La Pantera Rosa en su versión originaria, o sea, del año 63. Y no nos gustó, nadie se rió. Claro, al cabo de unos días, como yo tengo la tendencia a volver a ver las películas, la volví a ver y me encontré que era divertidísima y que a mi alrededor todo el mundo se reía. Sin duda no salían de un examen. A veces muy poco. Sí. Lo malo es que en este momento ya acabo, pero me lo he dicho antes. Ya, a mí me critica siempre mi mujer dos cosas. Una, que hablo muy bajo, y dos, que siempre muevo la cabeza o muevo el micrófono. Pero no lo puedo evitar. O sea que perdona si no me has oído, pero tampoco te has perdido gran cosa. O sea que nada. Ver la película, espero que os guste, y si alguno queréis quedaros un rato y hablar algo sobre la película, pues estaré dispuesto. Bueno, que os guste, que eso es un deseo que debe uno tener siempre. Hay gente que se cree que los críticos, yo aparte de eso no soy un crítico, pero que se cree que los críticos estamos deseando poner pegas y decir que algo es malo o algo así. Yo voy al cine esperando siempre que me guste, porque a mí me gusta y me dedico en gran parte de mi vida al cine precisamente porque me gusta. Entonces, yo me llevo unos chascos y unas decepciones enormes cuando la película no resulta tan buena como yo esperaba. Y desgraciadamente eso ocurre muchísimas veces, porque de todas las películas que llevo vistas y revistas a lo largo de mi vida, yo he sacado una estadística según la cual aproximadamente el 25% de las que uno ve valen la pena. O sea, es una cuarta parte. Son muchas, porque se han hecho muchas películas, afortunadamente, y no tiene uno tiempo en la vida para verlas ya todas. La gente que hacía historias del cine en el año 50 podía conocer prácticamente todo el cine que se había hecho. Los que no se nos ocurre hacer una historia del cine en el año 2023, no nos daría tiempo ni a ver la mitad de lo que se ha hecho cuando estaríamos ya muertos. O sea que es un imposible. Bueno, pues que os divierta y nada. Muchísimas gracias, Miguel, y como acaba de decir, les esperamos después de la película. Hoy sí vamos a hacer un encuentro con el público, obviamente, para aprovechar aquí la presencia de Miguel Marías, así que les invitamos a que se queden y a seguir hablando de la película después de la proyección. Muchísimas gracias y que les guste. No sé si Miguel Marías quiere empezar añadiendo algo a su presentación o pasamos a las preguntas ya. Bueno, yo creo que si alguien tiene preguntas, mejor que hagan las preguntas, porque vista la película se está en una situación completamente distinta que antes de ver la película, el que no la hubiera visto antes, claro. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Sí. Buenas tardes. Yo solo te quería preguntar
si no te parece que, al contrario que otros directores como Hitchcock o Orson Welles, Renoir se ha quedado como que fuera de las modas, como que ahora no es tan reivindicado como en su momento. Bueno, nunca he estado muy dentro de las modas, entre otras cosas porque, siendo uno de mis directores favoritos, es el director que tengo menos la sensación de comprenderlo. Y he procurado casi siempre, al final, cuando uno lleva 50 y tantos años escribiendo sobre el cine, es difícil no haber escrito sobre Renoir, pero he procurado siempre no escribir sobre Renoir porque tiene una cosa que es fugitiva, se me escapa. Entonces es un director, le pasa a varios más de los mejores además, pero es una cosa que suele ser desconcertante. Cada cierto tiempo ha ido cambiando y ha tenido diversas etapas. Si uno ve sus películas mudas, que hay varias mudas, que no son de las mejores que hizo, pero una de ellas sí, no se espera las primeras películas sonoras que hay. Y de hecho fue uno de los primeros directores franceses que hicieron películas sonoras. Después, a mitad de los años 30, tiene una etapa de afinidad y complicidad con el Frente Popular, hace otro tipo de películas que no tienen nada que ver y que sirven para que estuviera en lista de perseguibles por Hitler y por el régimen de Vichy que se instaló en Francia durante la ocupación. Es decir, que en algún grado motivó que él se fuera a Estados Unidos. En Estados Unidos hizo películas enormemente americanas, muy americanas, sobre temas americanos y con un espíritu americano. Pero después volvió a Europa y hizo unas películas completamente fuera de lo que se estaba haciendo en aquel momento, tanto en Francia como en el resto de Europa. Y siguió haciendo cosas dentro de estar en Europa, también que cambió. Fue uno de los primeros directores de cine que hizo películas hechas para la televisión, producidas para la televisión y además con los métodos de la televisión, es decir, con un equipo más ligero, en muy poco tiempo, etc. Dos películas que yo encuentro estupendas, pero que son muy diferentes entre sí también. Una es en blanco y negro y es una adaptación, para mi gusto, la mejor adaptación que existe del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y la segunda es una que se llama La comida en la hierba, que no tiene que ver con el cuadro famoso, pero tiene que ver con lo que ocurre en cierto sentido en ese cuadro, que es una película en color que habla de la inseminación artificial y de otras cosas que en aquel momento eran muy modernas. Y habla también de la televisión, en cierto sentido. Y finalmente, estamos en las postrimerías de su carrera, hace una película que se llama El pequeño teatro de Jean Renoir, que es una película dirigida únicamente por él, pero de episodios, que no se ha puesto prácticamente en ningún país, que no se ha visto nada, que a mí me parece maravillosa, pero que es una rareza total. Primero tiene una historia basada en un cuento de Andersen, de unos que comen opíparamente en un restaurante de lujo y hay unos mendigos que están viéndoles comer a través del ventanal del restaurante, con lo cual se sienten incomodísimos, mandan a los camareros a que se vayan de allí, que no les dejan comer en paz y hacer la digestión. Después tiene otro episodio que es simplemente Jean Moreau cantando una canción francesa de esas de amor y despecho y tal, no sé qué, en un plano, fantástica. Después tiene otra que es una especie de sátira de un vendedor de mágicos aspiradoras y cosas por el estilo. O sea, es una película rara. Y finalmente tiene una historia de gente del sur de Francia que viven repanchingados cómodamente, comiendo y este tipo de cosas, y que además
Bueno, muestran una especie de tolerancia sexual con respecto a las infidelidades de su mujer y cosas por el estilo, que hace que lo consideren en la zona muy mal, pero es un tipo que se lo toma con calma y no está dispuesto a sufrir. Bueno, es una película rarísima y yo creo que precisamente por ese grado de rareza pues ha pasado sin pena ni gloria, vamos, casi invisible. Con lo cual ha tenido en realidad una carrera fluctuante y rara. Eso, la verdad es que le ha pasado a varios directores importantes. Uno de ellos es también Roberto Rossellini, que ha tenido también cambios. Curiosamente es otro de estos que de repente en el año 58 le dio por la India, se fue a la India y estuvo durante meses haciendo documentales sobre la India, de los cuales hizo una versión como serie televisiva y otra versión de cine. Y ha ido cambiando con el tiempo. Curiosamente, yo creo que salvo esa etapa inicial muda, todas sus etapas, que son muy distintas entre sí, para mí son magníficas y en todas ellas hay películas que me entusiasman. Pero que me entusiasman de una manera misteriosa. Es decir, hay películas que yo sé muy bien por qué me entusiasman. Hay películas que inicialmente no lo sé y otras que finalmente me doy cuenta, una explicación. Hubo un momento en la Filmoteca Española que me dejaron hacer esa cosa que llaman darte carta blanca y que tú elijas una especie de programación, y a medida que presentaba algunas de las películas que había elegido me di cuenta de que varias de ellas, en el fondo, sin parecerse en nada, contaban todas la misma historia. Con lo cual me di cuenta de que esa historia me emocionaba especialmente, cosa que no era consciente de ella, porque tampoco es una historia que tenga nada que ver conmigo. Y aquí, por ejemplo, en El Río, que es una película, yo creo que es la que más me gusta de todas las películas de Renoir, y que es, pues creo que os lo dije en la presentación, es una de las 4 o 5 películas que más me gustan de toda la historia. Sigo preguntándome, y la he visto ya unas 30 veces, ¿por qué me gusta tanto? No lo sé, no tiene gran cosa que ver conmigo, no tiene nada que ver no he pisado la India nunca, no he tenido una especial afición a las cosas indias, y eso que hay mucha gente, y mucha gente de mi generación, que en esa época que los Beatles iban y tenían una especie de gurú, y todo eso, no he tenido aficiones indias, no he hecho yoga, no tengo nada que ver. Pero, sin embargo, hay algo que me emociona. Encima, para colmo, esta es una película sobre una familia predominantemente femenina, mientras que yo he nacido en una familia predominantemente masculina. Éramos cuatro niños varones. Es decir, siempre lo que yo eché de menos es, me hubiera gustado tener una hermana. Entonces, y no la tuve nunca, con gran decepción de mis padres, que siempre esperaban que el siguiente fuera una niña, y los 2 últimos pensaron que iba a ser una niña, hasta tal punto todas sus amistades, que los pobrecitos estuvieron vestidos de rosa en su primera infancia porque habían regalado todo el equipo. Bueno, ese tipo de cosas que ocurren. Y digo, ¿y por qué? Pues probablemente porque pienso que yo no soy como lo que trasluce de Renoir a esa edad. A lo mejor es porque todavía me faltan algunos años para tener la edad que tenía Renoir en aquel momento, pero no, al contrario, lo he superado ya. Ahora que me doy cuenta, claro, es que esta película uno la ve cuando uno es joven y le parece que el director es casi viejo. En el interim, desde el año 51 ha pasado muchísimo y ahora soy mucho más viejo que Renoir cuando se murió. O sea que la cosa ha cambiado. Bueno, pues probablemente inicialmente yo sentía como una cierta envidia de que alguien pudiera tener una visión sobre la vida tan serena, tan tranquila. Esta cosa que se repite aquí al final, le dice al capitán John, que es el cojo, le dice la chica india, le dice, eres cojo, digamos, no tienes remedio, tienes que consentir.
tienes que aceptarlo. Bueno, pues es una cosa que cuesta muchísimo trabajo pensar que si uno tuviera cualquier desgracia de ese tipo, uno va a tener la fuerza necesaria para, pues, no cogerse el berrinche, no decir que eres un desgraciado, no pensar que tienes la peor suerte del mundo, el mundo es injusto, la vida es injusta y todo es injusto. Bueno, y eso es una cosa que cuando uno es joven parece muy admirable. Debo decir que ahora que yo soy más viejo que Renoir, también me sigue pareciendo admirable. Yo no me tomo las cosas con tanta calma. Claro que tampoco me pasan cosas tan terribles como pasan en la película, muy calladamente. Y lo cierto es que yo encuentro que la película es muy rara, porque además, en lugar de ser la historia de una familia que todo se estropea y que la madre ya no respira el resto de su vida y esas cosas, porque uno de los hijos de la familia muere accidentalmente, cosa que aquí por las circunstancias pues, y la imprudencia que siempre tienen los niños, pues le pica una cobra y lo mata, pero que puede pasar ahora con cualquier cosa, que alguien va y lo atropella un coche y es una desgracia terrible, pero consiguen más o menos superarlo, ¿no? Entonces, no está centrada en la historia de la muerte del niño, no cuenta un argumento, digamos, ordenadamente, muestra una serie de cosas alternativamente que en parte son como documentales sobre ceremonias, ritos, fiestas indias, otra parte son sobre una serie de personajes que son muy diferentes de edad, de sexo, de ideas, de religión, de tal. Y todos funcionan por ahí muy bien, y es una película que no te impone ni una historia ni una interpretación de esa historia. Y acaba también de una manera distinta. Es una película, a mí es una de las cosas que son cosas que no son muy racionalizables, pero en el fondo yo creo que una de las cosas grandes que tiene esta película es el ritmo que tiene. Y entonces, eso que os decía inicialmente, que si uno se acopla a ese ritmo, la sigue uno con una fluidez. Esa fluidez tiene que ver con el curso de los ríos, cuando se ven los ríos, no uno nadando en un río con corriente, sino cuando uno contempla un río y ve el río pasar. Es un poco ese tipo de mirada. Y es un tipo de mirada que ya la hay en otras películas suyas anteriores. No sé si habéis visto una película que no llegó a acabar, que rodó en el año 36, que se llama Partie de Campagne, y que le pasa prácticamente lo mismo y que también tiene un río por medio. Lo de los ríos es una cosa fantástica. Hay muchas películas que tienen que ver con un río, que tienen un río de centro, y ahí, bueno, pues es como las metáforas de Jorge Manrico. Las vidas son ríos. Toda esta idea de los ríos y de la fluidez. Hay cantidad de películas soviéticas, más bien ucranianas, pero sobre ríos y la vida que fluye en paralelo en el río o que ocurre sobre el río, como hay muchas americanas que están situadas en el Mississippi y la vida de las zonas fluviales, como hay otras francesas como La Talente, que es otra película de estas de la vida en un río. Hay una especie de versión alemana de ese tipo de situación también. Digamos que los ríos han sido muy a menudo elementos centrales en la organización de la vida en un país, en el movimiento de la economía, en 25.000 cosas. Y yo creo que muchas veces ha habido novelistas o, sobre todo, yo creo que cineastas que se han fijado mucho en los ríos y lo han utilizado como imagen de la narración cinematográfica. Que yo creo que está bien visto porque, en cualquier caso, el cine tiene ese elemento de necesitar la fluidez en su propia naturaleza. El cine funciona, en realidad, ahora se está perdiendo porque el cine digital ya no tiene
ese origen. Pero el cine, que es una cosa que ya no se recuerda nunca, pero el cine consiste en fotos fijas que, proyectadas en sucesión a una cierta velocidad, debido a un fenómeno que es la persistencia retiniana, parecen que hay movimiento. En realidad son fotos en las que no hay movimiento, pero la ilusión que tenemos es la de que aquello se mueve. Y eso es lo que maravilló inicialmente a los primeros espectadores de las películas de Lumière, que les parecía maravilloso que de repente las hojas de los árboles se movían, movidas por el viento, que un tren llegaba a la estación, que los obreros de su propia fábrica salían y se movían y se acercaban hacia la cámara. Todo ese tipo de ideas del movimiento, que era algo que hasta entonces no se había conseguido atrapar. Siempre se había limitado a la instantánea que capta un pintor en un momento dado, o la instantánea que capta un fotógrafo en otro momento dado, muy breve, pero ese elemento de la fluidez pues es una de las cosas que tenía el cine como atributo. Ahora es muy raro y hay gente que ya empieza a darle vueltas filosóficamente a si el cine digital es realmente cine o no, o es otra cosa. Lo mismo que la televisión es otra cosa que el cine, etc. Pero bueno, y como eran también una cosa diferente, muchos estilos de pintura, digamos, en viñetas, o en murales, o en grabados de imágenes narrativos. Bueno, son formas de narrar, formas de utilizar, que probablemente estén cambiando. Y curiosamente, pues Renoir ha hecho continuamente ese tipo de experimentación dentro de las películas que hacía, que como os decía son muy variadas. Pueden ser... No quiero daros una idea, que sería una falsa idea, de que todas las películas de Renoir se parecen a esta, ni tienen el mismo grado, digamos, de tranquilidad y serenidad y claridad visual. No, las hay muy negras, las hay llenas de cosas tal. Tiene una película sobre la Revolución Francesa, que para mi gusto es la mejor película de las muchas que se han hecho sobre la Revolución Francesa. Tiene, como os decía, la versión esta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se llamaba El testamento del Dr. Cordelier, que a mí me parece la mejor de todas las versiones, pero es una película sumamente siniestra y con un Hyde verdaderamente bastante espeluznante, etc. Y ha estado cambiando casi todo el rato a lo largo de su bastante prolongada carrera, y lo único que él ha dicho, explicando en algún sentido, es que él lo que hacía para relajarse y descansar fundamentalmente era, no sé cómo llamarle, la alfarería. Eso de ponerse y con las manos modelar jarrones y cosas por el estilo. Cosa que conozco a mucha gente que dice que es muy calmante. Pues a lo mejor era gracias a eso lo que conseguía luego hacerse tranquilo. Pero bueno, cada uno utiliza los métodos que puede. Y no sé si esto se habrá explicado, no sé si te he contestado nada. Porque el cine es misterioso y uno no siempre sabe muy bien qué es lo que a uno le afecta o le emociona de repente. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... Yo cuando vi esta película por primera vez, igual no está totalmente en desacuerdo, me pareció... me llamó mucho la atención, me pareció un poco raro por parte de Renoir una película tan serena, como decía, y tan, bueno, no sé si decir espiritual, viniendo de un hombre que, al menos es la imagen que siempre he tenido de él, que era un bon vivant, que era bastante terrenal, sí, un poco tirándolo epicurio, y esta película siempre me pareció, bueno, pues como un momento de él en que hace algo un poco diferente, ¿no? Yo creo que siempre tiene los dos lados y al mismo tiempo, y es uno de los motivos por los que es desconcertante, porque, por ejemplo, en
Desayuno, comida en la hierba, por ejemplo, es otra película en la que tiene ese lado, digamos, de sátiros y cosas de ese tipo, mezclado con un elemento que alguna gente ha considerado religioso o espiritual o algo por el estilo. Pero yo creo que es un tipo de persona que tiene el suficiente equilibrio como para pensar que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que sí, claro que era bon vivant, le encantaba comer bien y esas cosas, pero no siempre comió bien y no siempre hizo eso. Y sí que tenía también un elemento espiritual prácticamente siempre, espiritual en un sentido muy difuso, digamos, no religioso de una denominación concreta o algo por el estilo, sino un poco basada más bien en la creencia en la naturaleza, en los animales, panteísta, digamos. Eso es un elemento. Y claro, el panteísmo tiene la amplitud y con la amplitud va casi siempre la vaguedad en algún sentido. Es decir, si entra todo, pues no están muy claras las fronteras, las definiciones. Y yo creo que en eso se había instalado y yo creo que le fue bien. Siempre daba la sensación de un hombre feliz. No sé si lo era, ¿no? Pero vamos, cosa que es más bien rara en los directores de cine, que no suelen dar una imagen de gran felicidad. A menudo se quejan bastante, pero, y a menudo con motivo, hay que decir también, ¿eh? No es que sean por naturaleza unos quejicas, pero es raro encontrar a un director que esté muy contento, diga que todo ha salido estupendo y esas cosas. Yo solo he conocido en la vida real a uno que siempre estaba muy contento, que era Antonio Jiménez Rico. A Antonio Jiménez Rico le decías, ¿qué tal el nuevo guión? Estupendo, va fenomenal. ¿Qué tal te dan subvención o te lo tienes productor? Sí, no hay problema. Luego estaba rodando y dices, ¿qué tal va el rodaje? Estupendo, magnífico. Luego, la película ya acabada, ¿qué tal? Estupenda. Luego, ¿qué tal va en la taquilla? Muy bien, toda la vida, sí. Era el hombre más feliz que yo he visto en la vida. Que da mucha pena que se muera, pero claro, todo el mundo se acaba. Pero siempre estaba contento. Yo ya te digo que he conocido a bastantes directores y el único al que he visto siempre contento ha sido él. Por lo menos se ahorró muchos berrinches, eso está clarísimo. Pero en el fondo me parece bastante admirable, porque no cogerte berrinches siempre me hace pensar, cuando ocurre el caso contrario, a lo que les decía a mis hijos cuando alguien en la clase les hacía rabiar. Me decía, no rabies, y con eso le harás rabiar a él sin hacerte nada malo. Y tú dejarán de hacerte rabiar, porque como no consiguen que rabies, pues ya no les hará gracia. Y yo creo que se ha dado bastante resultado. O sea que, más o menos, cada cual se apaña de una manera o de otra. Bueno, pues si no te queréis nada más, os te libero. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia aquí. Un placer, como siempre, escuchar hablar de cine, pues a una de las voces más, ya sabemos, autorizadas y amenas que hay en España para hablar de cine. Esperamos contar otra vez en el próximo curso que ya estamos preparando, la próxima temporada del Cine Club, con la presencia de Miguel María Saki, si es tan amable de... No es difícil porque la programación que tenéis es bastante buena. Muchas gracias. Y les invito, ya el sábado que viene vamos a ver otra película fantástica, Cuentos de la Luna Pálida, de Kenji Mizoguchi. Así que el sábado que viene más cine. Muchas gracias Miguel María.